Bueno, inicio la grabación. Entonces, esta es la tabla que ustedes tienen en el LMS, ¿ya? Esto está todo en blanco. Así lo tienen ustedes. Así, tal cual, ¿ya? Yo les pido, por favor, lo bajen del LMS y así la van a tener. Por otro lado, ustedes construyan una tabla que considere estos datos, ¿ya? ¿Qué ingredientes van a incluir en su compost? ¿Qué porcentaje de carbono y de nitrógeno tiene cada uno de esos componentes? Lo pueden buscar en libros de alimentación animal. El carbono lo pueden encontrar como energía metabolizable, el nitrógeno como proteína total. Busquen por favor los porcentajes. Luego pueden calcular la materia seca, ya sea pesando materia húmeda respecto a materia seca, o directamente pesando la materia seca, y ahí tendrían 100%. Esto es para saber qué porcentaje de humedad hay en el ingrediente que ustedes están echando, porque muchas veces el ingrediente que ustedes van a agregar no va a estar seco, va a estar húmedo también. Entonces necesitamos saber qué porcentaje, qué contenido de humedad tiene, porque la humedad es un aspecto importante en el compostaje, ¿ya? Luego busquen su densidad, ¿ya? O estímenla, ¿cierto? Se puede estimar respecto a el espacio que ocupa tal masa. Les explicaban que, por ejemplo, el guano iba a ser un poco más denso, ¿cierto?, que el pasto seco, ¿cierto? El guano rojo directamente no tiene espacio seco, ¿cierto? Es una roca casi, muy denso, ¿ya? La materia seca, el pasto seco es menos denso, ¿ya? Lo ideal es que ustedes busquen la fuente de donde obtuvieron esos datos para que su cálculo tenga fundamento científico, ¿cierto? No aparezcan estos datos de la nada, sino siempre informados, ¿ya? Bueno, yo voy a elegir estos 5 ingredientes, ¿ya? Los voy a copiar y los voy a llevar a la tabla que ustedes tienen, ¿cierto? Esta tabla está en inglés. Espero no se compliquen con el inglés. Eh, Pegan, ¿cierto?, en todos los indicadores para poder identificar bien de qué estamos hablando. Esta tabla está predefinida, ¿tá? Está todo calculado. Solo ustedes tienen que ingresar estos datos, ¿tá? Cuánto es el volumen que van a aplicar de cada cosa. Esto se puede estimar, que les decía, 1 metro cúbico es 1 metro de alto por 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho. Entonces, yo puedo estimar en base a una pila de cosas que tengo acumuladas cuánto es en metros cúbicos, ¿cierto? Esto es estimativo porque en general estamos hablando de cantidades que las vamos en una pila, ¿cierto? En un morro, en un cerro de cosas que no las vamos a poder estar pesando. Lo ideal sería que los pesemos, ¿cierto? Si pesamos los kilos aquí, es mucho mejor, ¿ya? Podemos decir directamente, tenemos tantos kilos de orujo, tantos kilos de esto, pero es conveniente trabajar con los valores que uno puede encontrar en el campo o en los sistemas
más agroindustriales. Lo ideal, como les digo, o sea, si ustedes trabajan con sistemas agroindustriales, van a poder manejar cantidades impresionantes y grandes metros cúbicos, ¿cierto? Grandes cantidades. Pero en un sistema domiciliario, yo les aconsejaría entre 1 o 2 metros cúbicos, ¿cierto? Que sería más o menos una pilita de una altura de 1 metro, ¿cierto? Por, por 1,5 metros de a largo, ¿cierto? 1 metro y algo de altura, una cosa así. O sea, una pilita de compost. Entonces, a medida que ustedes vayan sumando cantidades de lo que van a poner, ¿cierto? A ver, yo voy a poner medio metro cúbico de orujo, ¿cierto? Voy a poner 1/3 de metro cúbico de acerrín, al perujo, yo estoy estimando, no, todavía no calculamos nada. Voy a poner medio metro cúbico también. De guano voy a poner un poco nomás. Y de forraje voy a poner 1/3 metro cúbico igual. Ya tengo una pila de 1,7 metros cúbicos. Ya que yo puedo manejar y voltear en el patio. ¿Ya? Eh, Luego ya me empieza a pedir datos que yo tendría que haber investigado previamente, ¿cierto? Los datos de densidad y los datos de humedad. ¿Ya? Vamos a buscar nuestros datos. Los datos de densidad. Tomamos aquí, los llevamos a nuestra tabla. Y los datos de humedad. De los 5, recuerden, ingredientes que nosotros investigamos. Esta es la investigación previa. Ingresan aquí los datos de humedad y ya van a tener los primeros cálculos de humedad que la tabla hace automáticamente. ¿Ya? Entonces podemos jugar con los valores de humedad. Necesitamos, como dice la teoría, ¿cierto? Por lo menos entre un 40 a un 60% de humedad para hacer un buen compost. En este momento tenemos un 50% de humedad que es adecuado para hacer un compost, entonces podemos seguir adelante. ¿Está? Eh, Sabemos las cantidades que incluimos que íbamos a utilizar para cada compost, pero no sabemos cuánto carbono y nitrógeno estamos agregando. Para eso vamos a ir a nuestra tabla de investigación, a tomar primero los datos de carbono, porcentajes, siempre porcentajes, y los incluimos aquí. ¿Qué pasó? Ya, no los copié. Tranquilidad, los busco, los vuelvo a copiar y los pego en mi tablita. Ahí está. Y ya sé que estoy agregando 0,3 del volumen total solo en carbono, en kilos. Imagínense.
pero no sabemos la relación carbono-nitrógeno porque todavía no hemos calculado cuánto nitrógeno hay. Para eso tenemos que incluir nuestros valores de nitrógeno. Vamos a la tabla de investigación y los incluimos acá. Y ya tenemos un valor. Tenemos un valor de carbono-nitrógeno de 60 es a 1. Ese carbono-nitrógeno no es correcto, ¿cierto? Necesitamos, según dice la teoría, tener una relación carbono-nitrógeno de entre 25 partes de carbono por una de nitrógeno a 35 partes de carbono por una de nitrógeno. Entonces tenemos mucho carbono. ¿Qué hacemos para mejorar esto? Tenemos que aplicar más del ingrediente que tiene más nitrógeno, ¿cierto? Y poner menos del ingrediente que tiene más carbono. Sabemos que el guano y el orujo y el forraje son lejos los que tienen más nitrógeno. Entonces vamos a poner más de ello, ¿cierto? Le vamos a poner más forraje, le vamos a poner más guano también y le tenemos que poner menos acerrín. Eso es mucho carbono. Ya, ya seguimos teniendo una pila de 1.8. Ahora tenemos 56% de humedad, que también está muy bien. Y tenemos una relación carbono-nitrógeno ahora de 36.7 a 1. Si bien es mucho más cercano al ideal, todavía no es correcto. ¿Ya? Seguimos jugando con los datos, cómo aumentamos el nitrógeno disminuyendo el carbono. A ver, entre el orujo y el alperujo, ¿qué cosa tiene más carbono? El alperujo, más que el orujo. Entonces vamos a sacar alperujo. Tenemos mucho carbono en el alperujo. Y luego conviene ponerle más forraje, que era muy rico en nitrógeno. Seguimos teniendo nuestra pila de compost de 1.7. Ahora tenemos una mejor relación de humedad, 57%. Pero seguimos teniendo una relación carbono-nitrógeno de 36,5 rayos. A ver, ¿qué hacemos entonces? A ver, aquí nos está copiándose este dato. Acá tenemos un error. ¿Ven? Este dato nos está copiando. Debería venir de ahí arriba. Ahí sí, cada vez que le aumentábamos el forraje, no lo veíamos considerado. Bueno, ahora que está en el video, hacer ese paso para que quede la columna en la tablita que yo les entregué. Ahora, eso era mucho. Casi, bueno, estamos dentro del rango, ¿cierto? Dejémoslo más o menos en el 31, que sería en el medio de lo específico. Entonces, bajemos un poco al forraje. De nuevo, ya nos vamos acercando y aumentemos un poquito el acerre. Y como estamos en 35, se pasó en un montón el acerrín, ¿cierto? Pongámosle ahí y un poquito más de guano. Seguimos con nuestra pila de 1.7 metros cúbicos, 53% de humedad, no está mal. Y ya tenemos una relación carbono-nitrógeno de 30. Bueno, ese sería el taller. Ustedes tienen que investigar, construir
esta tabla con los 5 o 6 o más, pueden hacer los que quieran, ingredientes domiciliarios, investiguen su cantidad de nitrógeno, su cantidad de carbono, su humedad y su densidad para que puedan hacerlo y obtener una mezcla precisa, eficiente, con una buena relación carbono-nitrógeno y de humedad para su compost. ¿Ya? Yo voy a cortar la grabación. Les pido por favor que se suscriban